otra de las patologías que se ve dentro de las malformaciones es lo que se llama la espina bífida. La espina bífida es una alteración o falta de desarrollo en el embrión, en las etapas, en las semanas correspondientes, y obviamente el que más se presenta como patología es el mielomeningocele. Entonces, cuando hablamos de espina bífida, existe una clasificación que se habla de espina bífida oculta y espina bífida abierta. En la oculta se ven algunas alteraciones, lo mismo, falta de desarrollo en algunas estructuras del tubo neural. ¿Eso qué significa? Que en las semanas, en la segunda semana, cuando empieza a formarse el cierre del tubo neural en la parte de embriología, vamos a ver que no terminan de cesarse aquí cosas, algunas estructuras de la parte posterior de la vértebra. Entonces hay una falla en el cierre posterior. Cuando es oculto, en general, los defectos en la piel a veces son imperceptibles, no tienen sintomatología, no dan ningún defecto neurológico, tampoco dan ningún déficit o complicación en los pacientes que tienen este tipo de patología. Pero cuando la espina bífida es abierta, acá sí hay un problema, porque vamos a tener los más clásicos, al meningocele y al mielomeningocele. Cuando hablamos de meningocele, es que hablamos de que las estructuras posteriores de la vértebra no terminan de cesarse, tampoco las meninges, pero la médula sigue en su posición normal. ¿Eso qué significa? Vamos a ver una especie de un quiste en la parte posterior, junto con la piel y todo eso, pero la médula sigue en su posición normal, con las heces, todo, y a veces no tiene ningún déficit neurológico. Pero vemos el defecto. ¿Cómo se puede hacer? Se puede corregir unas cirugías reconstructivas. Otra de las patologías es el mielomeningocele. Esta sí va a tener un defecto en el cierre de las estructuras de la vértebra, defecto del cierre de la piel, también va a haber un defecto en el cierre del tubo neural, que sería la médula. Entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros vamos de afuera para adentro, de adentro para afuera, vamos a ver que abajo tenemos la médula que no terminó de cesarse, queda abierta. Por encima tenemos las meninges, la dura madre, está abierta. Después tenemos las estructuras óseas, está abierto, y finalmente la piel también está abierta. Pues fíjense ustedes que todo está abierto, y por consiguiente va a haber defectos severos en la motilidad y la sensibilidad de los pacientitos. Estos pacientes sí tendríamos espinas bífidas, digamos, la representación más grave de este tipo de enfermedades. Ahora, si nosotros vemos un esquema, esta es una columna normal, esta es una espina bífida oculta, le faltan estructuras óseas, pero la médula y las raíces están normales. Esta es la abierta, la médula está bien, pero las estructuras de las meninges están abiertas porque no le falta parte ósea, y la piel también se hace una prominencia. Y el mielomeningocele acá, la médula y las raíces salen para afuera junto con las meninges hacia afuera. Entonces vemos acá, esto es
algo normal, no se cierra la parte ósea, pero la médula sigue siendo normal. Acá el meningo se ve, la médula sigue siendo normal, pero hay un gran quiste. Y este es el mielomeningocele, prácticamente lo que tendría que estar acá está acá. Es un esquema para que vayan entendiendo, digamos, cómo son los defectos en los pacientes recién nacidos cuando tienen, digamos, esto que se llama las espinas bífidas, o la espina bífida tanto abierta como oculta. Ahora, si hablamos de espina bífida oculta, en general, esquemáticamente vemos estos son los huesos, las espinosas, espinosas, los ligamentos interespinosos, y acá le faltan estructuras óseas. Y a veces se presenta con hipertricosis, o sea, pelitos en la piel, o manchas rojo, vino, si quieren, que eso no desaparece con el tiempo. Entonces, todo eso hace que nuestro pacientito tenga este tipo de problemas. Ahora, cuando vemos un paciente con pelitos en la espalda, tenemos que pensar en esto. Seguramente la parte pediátrica que se está llevando van a hablar mucho más de esto. Entonces, uno cuando ve este tipo de cosas tiene que sospechar y tiene que estudiar como tal para tratar de descartar que no tenga. Ahora, si hablamos de espina bífida, entonces hablamos de lo que es, digamos, una gran variedad de defectos en la espalda, de los más, lo mejor, desde los más graves o más complicados hasta los más simples o menos complicados. Entonces, ¿pero por qué? Por falta de función de los arcos posteriores vertebrales. Nosotros tenemos esta placa, por ejemplo, la estenosis es una. Esta es una espina bífida, pero seguramente el paciente está normal, pero tiene esto. Y cuando le dicen a la mamá o al papá, tiene un defecto en la espalda, se asusta. No se asusta, y uno tiene que tener conocimiento suficiente como para decir que si el paciente no tiene ninguna sintomatología, probablemente no lo tenga el resto de su vida. Pero, ¿no es cierto? Si nosotros vemos una especie de un tumorcito en la espalda, puede ser un meningocele o un mielomeningocele. En general, cuando la piel está cerrada, es un meningocele, pero si está abierta, es un mielomeningocele. Y todo esto está ligado a muchos factores. No hay un factor que determine esto. Se habla de factores ambientales, factores genéticos, factores de exposición a sustancias, factor a consumo de sustancias, factor de déficit del ácido fólico. Hay muchos factores, digamos, que pueden provocar esto en el momento o desde el momento de la concepción, ¿no? Del transcurso del desarrollo del embrión hasta que nace. Entonces, uno dice, pero la edad puede afectar, sí. A temprana edad, mayor riesgo de tener estos defectos. A mayor edad, también puede tener estos defectos. ¿Saben qué? En una mujer, seguramente se está llevando en ginecología, ¿no es cierto? Hay un término, hay un tiempo, ¿no es cierto?, donde la mujer puede, ¿no es cierto?, concebir y embarazarse. ¿Puede ser más antes de ese tiempo? Sí. ¿Puede ser más después? Sí. Pero los riesgos son altos. Entonces uno tiene que tomar en cuenta todo eso. Entonces, si hablamos de espina bífida, vamos a verificar, entonces hay una variedad de factores. Si nosotros vemos esta foto, tiene esto y tiene, fíjese cómo está asimétrico la línea. ¿No es cierto? Acá hay algo.
Acá vemos este otro paciente con pedidos es la hipertricosis o simplemente la fosita piramidal. Entonces, si nosotros hablamos de esto, tenemos defectos de depresión, los senos dérmicos, los lipomas subcutáneos, la hipertricosis o hemangiomas también, quistes dermoides, defectos en el desarrollo de las estructuras posteriores de la vértebra, hiperlordosis, ¿esto qué significa? Que están un poco doblados más de lo normal, retracción isquiotibiales, hipotonía de los miembros inferiores y paraplegia flácida. Todo esto implica que puede tener algo en la espalda y puede tener lo que llamamos espina bífida. Entonces, existen dentro de estos los casos extremos, severos, incompatibles con la vida, los más severos. Y dentro de estos tenemos la mielosis. Es un defecto grave de malformación, antes se hablaba mucho de malformación, por ejemplo, ahora se llama defecto de formación, que se va a producir ¿dónde? Antes de los 38 días. Entonces la médula queda totalmente abierto, ¿no es cierto? Y estas son de malformación. Mientras que el mielo meningocele también tiene defecto con la médula abierta, pero estos son después de los 28 días. Entonces, uno tiene que saber diferenciar esto, ¿no es cierto? 28 días antes, mielo meningocele. La mielosis, después de los 28 días, el mielo meningocele, ¿no es cierto? De cualquier manera, hay que corregir. No se puede dejar esto así, tampoco es posible. Esto es una mielosis lumbar, mielo meningocele lumbar y mielo meningocele cervical y lumbar. Y estos son los defectos que podemos ver en algunos pacientes que nacen con este tipo de cosas. Esto es un meningocele occipital, mielo meningocele lumbar. Y obviamente, como vemos acá, está abierta la médula, en general, el mielo meningocele siempre deja defecto en el desarrollo motor de los miembros inferiores. No hay ningún mielo meningocele que esté normal como cualquiera de nosotros. Tienen el defecto de desarrollo, tienen el defecto motor, fundamentalmente en los miembros inferiores, porque el mayor porcentaje de los miembros meningoceles es a nivel lumbar. Existe a nivel cervical, sí, porque a nivel cervical van a tener problemas mucho mayores desde arriba para abajo, pero en general la gran mayoría son a nivel de la región lumbar, lumbosacra o dorso lumbar. Pero lumbar es lo que va a marcar, digamos, defectos en la movilidad de los miembros inferiores. No importa, digamos, cuán minuciosos seamos para reconstruir la médula. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Actualmente lo que se hace es la amniocentesis. Perdón. Antes se hablaba que durante el embarazo no se podía pinchar, ¿no es cierto?, porque se provocaban abortos. Entonces era prohibido pinchar o tomar muestras de líquido amniótico. Entonces era como algo misterioso que si tocábamos era romper la membrana y provocar aborto.
Actualmente no se puede hacer la punción. No se puede hacer la punción, tomar la muestra, obviamente bajo ecografía, fíjense el ecógrafo, la aguja y para no pinchar al embrión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se toma muestra, se hace el análisis genético y hasta un 90%, ¿no es cierto?, nos da el paciente si él tiene defectos o no. ¿Puede haber los falsos positivos? Sí, siempre hay un porcentaje que puede fallar. Ningún estudio es perfecto. Otra de las cosas es la ecografía o la ultrasonografía. Pero esto se tiene que hacer entre las 16 y 20 semanas de gestación, no antes. ¿Puede hacerse más después? Sí. Pero obviamente cuando la mujer está embarazada y es el primer embarazo, pues el papá quiere saber si es varón, como que están desesperados, ¿no? Van y presionan al ecografista para que salga. No. Antes de las 16 semanas no se va a ver. Entonces, después de las 16 semanas, sí, se puede diferenciar, digamos, estructuras normales del embrión, el desarrollo de la cabeza, la columna, fundamentalmente de los miembros inferiores y un órgano, digamos, el varón. Pero, ¿qué es lo que le interesa a la gente común? A la gente común le interesa que siempre le digan si es varón o mujer, si es embarazo múltiple o no. ¿No es cierto? Es lo que les interesa. Pero al personal que sabe de medicina, mucho les interesa también esto. Pero ¿qué es lo que les interesa más? Ver que no tenga hidrocefalia, ver que no tenga problemas en la columna. Lo primero que uno dice, ¿cómo está su columna? ¿Cómo está la cabecita? Que no tenga hidrocefalia, que no tenga macrocefalia. Entonces uno ve esto y se queda tranquilo. Pero entonces, fíjense ustedes, tenemos dos métodos de diagnóstico, ¿no es cierto?, para ver los defectos. Obviamente, la profundidad, todo eso nos va dando la ecografía para ver, pinchar y no dañar la placenta, tampoco dañar al embrión o feto. Y cuando nace el paciente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es que empiece a llorar, con una respuesta, digamos, de la madurez del recién nacido. Entonces, ves su estado general, cómo está la cabecita, ¿no es cierto? Tenemos que buscar las anomalías urológicas, obviamente que no deben ser, ¿no es cierto? Anomalías cardíacas que siempre están a veces acompañados por problemas urológicos cardiológicos, que a veces están presentes y a veces no. Si están presentes, a veces son incompatibles con la vida del paciente. Ver el perímetro cefálico, la fontanelita, ¿no?, y ver si no tiene histridoria. Entonces, todo eso cuando nace. Pero antes podemos ver también todo eso en el estudio ecográfico para ver cómo está el paciente. Podemos ver, ya darnos cuenta, y a veces uno ya sabe que van a hacer un defecto, ya sabe que va a tener hidrocefalia, ya sabe que va a tener un defecto en la espalda, entonces se planifica su nacimiento. Normalmente cuando ya se encuentra esto se recomienda, o los ginecólogos recomiendan una cesárea y no un parto normal. Una vez que se planifica eso, se avisa al especialista y el especialista va a reconstruir lo que es el defecto de la espalda precozmente. Las cirugías en general se hacen dentro de las primeras 24 horas del recién nacido, para evitar infecciones, obviamente. Ahora, cuando nace esto, ¿no es cierto?, tenemos que ver qué cosa. Ver si el saco está indemne, si no está roto, ¿no es cierto? Ahora, si está íntegro, mejor ni tocarlo,
para que no salga líquido cefalorraquídeo y no se pueda contaminar. Ahora, si está roto, ya es totalmente diferente. Seguramente va a perder el líquido cefalorraquídeo, al paciente se lo pone en el tubito ventral, boca abajo si quieren, y se cubre con algo húmedo, para que no tenga que secarse y entrar ningún elemento que pueda contaminar. Tenemos que realizar el examen neurológico, obviamente. Lo primero que nos interesa es el canal, el reflejo anal. También nos interesa ver el movimiento de los miembros inferiores. Entonces, recuerden esto, a ver, dice, todo paciente que nace con mielo o meningocele tiene defectos funcionales renales, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que tomar en cuenta eso, por eso que cuando uno nace, el pacientito tiene que ver la función renal, función cardíaca, ¿no es cierto? Todo eso para ver, y también el tema de los pulmoncitos para ver si no tiene estridor. Ahora, el tratamiento es mejor realizar la cirugía antes de las 24 horas para evitar las infecciones y complicaciones. Cuando hablamos de cirugía, normalmente estamos hablando de qué? Si quieres salvar la vida, porque si no se complica y se puede morir. Después, movilizar lo más precozmente al paciente, porque ya tenemos el defecto, ¿no es cierto? E intentar rehabilitarlo, digamos, en cuanto a sus defectos de función. Pero sabemos que la cirugía no va a solucionar los defectos que ya tiene. ¿Se puede mejorar un poco? Sí. Pero no vamos a corregir su defecto. ¿Por qué? Porque no terminó de cerrarse la médula para tener todos los elementos correspondientes para transmitir la función neuronal, ¿no es cierto? Y todas las raíces que están muy pegaditas al defecto, pues se dice que son nervios no funcionales. Da lo mismo dejárselo o cortárselo. Entonces, algunos neurocirujanos pediatras prefieren cortarlos para darle, digamos, mejor reconstrucción de la médula. Yo particularmente prefiero dejárselos porque siempre alguna función se escapa. Entonces, por eso es que uno tiene que empezar con eso y hacer eso. Reconstruir plano por plano para hacer que, ¿no es cierto?, las médulas cerrarlo como si fuera una médula normal, limpiar las raíces, hacer que una membrana que sea la dura madre, ¿no es cierto?, y después recién abrir. Obviamente el defecto óseo no lo vamos a como se dice, porque no falta hueso. Entonces eso va a quedar abierto. Entonces, cuando vemos un paciente de esta característica, un recién nacido, fíjense, la cabeza está bastante grande, ya tiene los zapatos. El paciente seguramente de función renal afectado, y esta es el defecto de la parte lumbar, que es el mielo meningocele, y el mismo paciente, fíjense, pelitos en la parte posterior. ¿No es cierto? Esta es la médula que está abierta, si nosotros limpiamos todo esto, abajo tenemos las raíces. Entonces, todo esto tenemos que reconstruir, ¿no es cierto?, para poder movilizarlo lo más antes posible. Entonces, uno dice, le plantea al papá y el papá tiene toda la intención de que sí va a perder, siempre se les explica. Esto no le va a mejorar la función motora a los pacientitos. Entonces, preparamos todo, empezamos a reconstruir, ¿no es cierto? Cerramos con lo que es la dura madre, ¿no es cierto?, que ya tenemos cerrado, y una capa más para entender, y este es un esquema de cómo se va sacando, esta es la médula,
Esto es la membrana de la dura madre, porque esta es dura madre sana. Se ve las raíces, siempre tenemos que encontrar las raíces para limpiar, para ver que está bien limpio, que se cierra lo que es la médula, ¿no? Se va cerrando y se va viendo las raíces. Después se cierra la dura madre para hacer que tenga, ¿no es cierto?, una dura madre por donde circula el líquido cefalorraquídeo, parte del músculo para reforzar y finalmente la piel. Esa es la técnica, digamos, de cómo uno puede reconstruir a un mielomeningocele. Y después tenemos este tipo de cierre horizontal o vertical, ¿no es cierto? Dependiendo de la experiencia del cirujano, yo prefiero hacer este tipo de cierre porque es más estético para los pacientes y a veces, ¿no es cierto?, existen alguna complicación como esto. Acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, una complicación que, obviamente, como es un espacio muerto amplio, el líquido sale y se va acumulando. Hay que resolver esto, a veces con compresiones y punciones, logramos reconstruir, mejorar ese defecto de la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Otra de las cosas que tenemos que corregir es la hidrocefalia, porque la gran mayoría, ¿no es cierto?, ya nace con alguna pequeña dilatación. Ahora, si no dilata la cabeza, seguramente en el transcurso de las semanas, meses, va a ser hidrocefalia. Lo mismo, ya sabemos que va a ser hidrocefalia, a veces tiene un defecto de desarrollo del cuerpo calloso muchas veces, y lo que tenemos que hacer es colocar una válvula de derivación del vínculo peritoneal. Algunos dicen que una vez que nace el paciente, ¿no es cierto?, se reconstruye la parte posterior e inmediatamente se coloca la válvula, que se aprovecha la misma anestesia para no someter a otra anestesia y se gana tiempo. En mi experiencia, yo prefiero primero reconstruir esto, dejar que no tenga ningún tipo de infección y posteriormente colocar una válvula. Mucho va a depender de la experiencia de cada médico. Esta es la posición normal para un pacientito que se necesita ahí para colocar una válvula. Cuando hablamos de mielomeningocele, tenemos que hablar de esto. Del defecto del descenso de las amígdalas, llamada el síndrome de Arnold Chiari, malformación de Arnold Chiari. ¿No es cierto? En general siempre va acompañado a los mielomenigoceles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su característica? Descenso de las amígdalas cerebrosas que bajan o descienden por el agujero occipital o agujero magno. Entonces, estos comprimen estructuras en la parte posterior y van a provocar una serie de complicaciones. Y hablando de los Arnold Chiari, tenemos 4 tipos de estos. El Chiari 2 es el que más frecuentemente vemos, acompañado a un mielomeningocele. Es el más frecuente. Tenemos el tipo 1, ¿no? Se manifiesta en la edad adulta, fundamentalmente con síntomas de padres bajos. Paciente tiene cefalea, esto ya hablamos, diciendo cefalea. Y uno ve, dice, después de mucho, después de tener hidrocefalia, tiene hidrocefalia, le pone la válvula y el paciente sigue teniendo cefalea. Tiene un problema de incontinencia urinaria, dice, tiene un problema en el urólogo. Entonces, no, uno tiene que buscar y pensar en esto. Arnold Chiari tipo 1, porque puede también dar defectos. El tipo 2 es el que más, ¿no es cierto?, se complementa con el mielomeningocele. El 3 es muy raro, en general se presenta más en la parte cervical, ¿no es cierto?
Bien, entonces seguimos. Entonces vemos que el tipo 3 es más, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la parte cervical, pero la característica ¿cuál es? Que hay un descenso de las estructuras de fosa posterior del cerebelo. Y esto es altamente mortal en los pacientes que en general son incompatibles y se mueren a las pocas horas. Y el tipo 4, prácticamente hay una agenesia del cerebelo, no hay. O sea que lo poco que se formó está abajo. También es incompatible con la vida, pero tenemos que saber que existen este tipo de formas de presentación de la bronquial. Lo más frecuente es el tipo 2 en el mielomeningocele, en los adultos del tipo 1 y el 3 y el 4 son incompatibles con la vida. El tratamiento, normalmente, es multidisciplinar. Tiene que haber de inicio neonatólogo, ginecólogo, mejor dicho. Después ya el neonatólogo se hace cargo, llaman al neurocirujano para la reconstrucción, el neuroortopedista para reconstruir todo lo que son los miembros inferiores, ¿no es cierto? La retracción isquiotibial que hablamos, el urólogo evitar que no tenga, digamos, problemas renales fundamentalmente, hacer que modificar el tamaño de la vejiga, y obviamente el psicólogo y el pediatra. Esto fundamentalmente en principio para la madre, porque a veces la madre no acepta, los abandona y se muere. Y una vez que lo acepta, crece, y el chico tiene que ser acompañado constantemente por el psicólogo, porque de pronto, cuando son pequeños no se dan cuenta, pero cuando van creciendo se dan cuenta que su compañerito pues, sale a correr, va al baño, y el otro siempre está en silla de ruedas. Pues uno tiene que, digamos, estar acompañando la parte psicológica para que vaya entendiendo de cuál es su realidad en este tipo de pacientes. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos de mielomeningocele, estamos hablando de un defecto que va a dar mucha complicación al paciente y al entorno familiar. Muchas familias cuando tienen nacimiento de esto nunca más quieren saber de hijos y no tienen nunca más hijos por el miedo que el siguiente puede ser igual, y porque además no pueden hacer una vida social porque no pueden abandonar a los hijos sobre la casa. Siempre están detrás. Hay gente que tiene, no sé, 18, 20, 30 años con mielomeningocele, ¿no? Y la mamá sigue por detrás. Y es un problema porque estos pacientes tienen que operarse de arnoquial, la médula blanda, la válvula, disfunción valvular, ampliación de la vejiga, corrección de los defectos isquiotibiales, terminan haciendo un mielomeningocele, escoliosis. Hay que corregir la escoliosis. Entonces, estos pacientes no es una sola cirugía, terminan durante su vida haciéndose unas 13, 15 cirugías. Y obviamente va a depender cuánto de sobrevida tenga de acuerdo al entorno familiar y a la condición familiar. Si la familia la abandona, el paciente se muere. Si más o menos la abandona, le acompaña los primeros años, vive y después la abandona, se muere. Si la familia la acompaña toda la vida, puede vivir muchos años. De 20 yo conozco acá, Cochabamba, pacientes de 20, 25 años están estudiando en la universidad, pero es una enfermedad con mucha connotación social y familiar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos la clase.